o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hay alguna circunstancia en la vida que nos pudiera separar del amor de Dios? ¿Hay algún ser espiritual que sea tan poderoso que nos pueda apartar del amor de Dios? Cuando, hermanos, la gente vive en la faz del problema, muchas veces es tentada a dudar de la existencia de Dios, a dudar del poder o del amor de Dios. Y razonan así diciendo, Dios no existe. Y Dios no existe porque hay problemas. Si Dios existiera, no tendríamos que vivir estas experiencias tan desagradables. De manera que como las vivimos, concluimos entonces que Dios no existe. O piensan así, bueno, tal vez existe, pero no es todopoderoso. Y la evidencia de eso es porque no nos ayuda. ¿Por qué no puede librarme de esta situación? O tal vez existe y es todopoderoso, pero tal vez no me ama. Tal vez no me ama. Porque si me amara, no permitiera que yo viviera estas experiencias. De manera que si existe y es poderoso, no me ama. ¿Por qué permite que pase esto en mi vida? Y hermanos, estamos en la faz del sufrimiento, somos tentados a pensar así. Y muchas veces tomamos la decisión de apartarnos de Dios. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y por experiencia propia, en base a sus propias experiencias, nos enseña en estos textos que aunque parezca que estamos perdiendo el partido, parece que, hermanos, perdemos la batalla, el marcador va a cambiar. El marcador va a cambiar y al final el equipo de casa va a ganar. Al final saldremos victoriosos. Él de su propia experiencia lo puede decir, no solamente por la inspiración del Espíritu Santo, sino porque él lo está viviendo. Por eso él puede hablar con tanta seguridad y por eso, hermanos, puede transmitir, comunicarnos esa seguridad en la faz del sufrimiento. Noten cómo empieza este versículo, capítulo 8, y cómo termina este capítulo 8. Empieza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo empieza diciendo, no hay condenación. Y en el versículo 39 dice, no hay separación. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay salvación. Y nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que, hermanos, cuando el apóstol Pablo hace la pregunta, una pregunta retórica que la respuesta es nada.
¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? La respuesta es nada. Pero sin embargo, el apóstol Pablo presenta 7 posibilidades. 7, hermanos, situaciones en las que pudieran apartarnos del amor de Dios. Y él piensa en la tribulación, algo que te presiona hacia abajo, algo que te forza, o angustia, algo que te reduce, que te va ajustando. Imagínense, que te presiona y te reduce y que te sientes tan agobiado. ¿Podrá eso? Dice el apóstol Pablo. Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Hermanos, estas tribulaciones que el apóstol Pablo menciona aquí son tribulaciones que él ya experimentó. Y son tribulaciones que la iglesia del primer siglo experimentó en su momento también. ¿Recuerdan la muerte de Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos? A pedradas. ¿Recuerdan lo que sucedió después de la muerte de Esteban en el capítulo 8, versículos del 1 al 4? La persecución de la iglesia. ¿Recuerdan en el capítulo 12, hermanos, la muerte de Jacobo, el primer apóstol? Y seguimos, hermanos, en el capítulo más adelante el apóstol Pablo va a ser apedreado. Y seguimos. Y cuando leemos segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28, el apóstol Pablo presenta una lista de sus experiencias, de sus luchas por su fidelidad a Cristo Jesús. Y ya él habla de, ciertamente, hambres, y él habla de azotes, y él habla de desnudeces, y él habla, hermanos, de cárceles, y él habla de naufragios, y habla de sufrimientos que él ha experimentado. Y que nosotros, hermanos, en el siglo XXI no estamos exentos de experimentar también. Porque el mismo apóstol Pablo escribió también a Timoteo en su última carta, antes de morir, segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pablo dijo, y todo aquel que quiera vivir piadosamente, padecerá. Y el Señor Jesucristo lo anticipó antes de aquella noche que se despide de sus discípulos antes de morir, en Juan capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción. De manera que, hermanos, Pablo sabe de eso y la iglesia del primer siglo sabe de eso. Si hemos de hablar de persecución, como mencionaba, la iglesia fue perseguida por los judíos, fue perseguida por el Imperio Romano también. Si hemos de hablar de hambre, podemos ver en el capítulo 11 la hambre que vino sobre la región de Judea. Podemos ver el apóstol Pablo que dice que él experimentó el hambre. Y la espada que cortaba la cabeza de Jacobo. Hermanos, de manera que sí, hay situaciones en la vida en donde nosotros por las cuales hemos de pasar. Y sí, no dice el apóstol Pablo que no hay nada que vamos a experimentar, que no hay nada que va a someternos a prueba la fe, que vamos a caminar por alfombra roja, sino que vamos a tener nuestras experiencias. Vamos a vivir nuestras experiencias y cada quien tiene las propias. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que estas experiencias, hermanos, son por causa de la fidelidad a Cristo Jesús, según el versículo 36, como está escrito, por causa de ti. Por causa de ti. Nuestros sufrimientos son por causa de ti. El apóstol Pedro escribiría en su primera carta que ninguno padezca por homicidio, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué es lo que están experimentando cuando escribe su primera carta?
Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Por causa de ti, dice Pablo aquí, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Es cierto, estamos teniendo nuestras situaciones. Cada quien las tiene. Cada quien experimenta de diferente forma. Pero ¿eso habrá de decirnos que Dios dejó de amarme? ¿Eso habrá de moverme a apartarme de Él? ¿Eso hará que yo tome una decisión que no tiene que ver con una vida de obediencia a Dios? No, no. El apóstol Pablo responde en el versículo 37. ¿Cómo responde el cristiano ante las situaciones difíciles en la vida, en la faz del sufrimiento? El apóstol Pablo dice, ¿antes de qué, Pablo? En otras versiones dice, pero. Y en otras versiones podrá decir, no obstante esto. Es decir, que estos problemas que seguramente los vamos a vivir de alguna forma, no indican que Dios se apartó de mí, no indican que dejó Dios de amarme, tampoco tienen que desplazarme. Antes, dice Pablo, antes de pensar en eso, al contrario de apartarme, al contrario de pensar en apartarme de Dios, Pablo dice, en el antes, es decir, en lugar de hacer esto, hacemos esto. En lugar de apartarnos, mira cómo procedemos, mira cómo respondemos ante las tribulaciones, mira cómo las procesamos y mira cómo las manejamos. Antes. Y luego dice, en todas estas cosas. Y es dentro de la situación, no fuera. No al margen de lo que pasa, no porque Dios no me permite que pase o porque cuando pasó Dios inmediatamente la quitó de mí, por eso puedo ser más que vencedor. No, Pablo dice, dentro de estos problemas, en medio de estas circunstancias, en medio de esta tribulación, en todas estas cosas. ¿Cuáles, Pablo? Las que mencioné en el versículo 35. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es cierto, terminamos, hermanos, siendo más que vencedores. En medio de la tribulación, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias hostiles a nuestra vida cristiana. Somos más que vencedores, porque tenemos mucha capacidad para manejar los problemas, porque estamos hechos a resistencia. No, porque por medio de aquel, dice el apóstol Pablo, por medio de aquel que nos amó. Por aquel que nos amó. Y Dios, hermanos, ha mostrado su amor para con nosotros. Dios ha mostrado su amor para con nosotros de una manera concreta, histórica, que no deja espacio para la duda. Cuando usted lee Romanos capítulo 5, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. Dios, hermanos, ha derramado su amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado, según Romanos capítulo 5 y en el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos ama y lo ha demostrado. No solamente dice que nos ama, Dios lo ha demostrado. Y ese amor que Dios nos tiene, hermanos, es una aliciente, es un motivador, hermanos. Nos impulsa a corresponder al amor de Dios y proceder de la manera correcta. Cuando pensamos en el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando volteamos al Calvario y vemos la expresión de amor por mí, ¿cómo podría abandonarlo? ¿Cómo podría pensar que Dios me dejó de amar y entonces yo no tengo nada que estar haciendo aquí? Claro que me ama. Claro que me ama. Y no solamente me ama, Él me da la fuerza, nos da la fuerza para que podamos ser más que vencedores. No solamente
salimos victoriosos, sino somos más que vencedores. Y esa expresión, hermano, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué más que vencedores? ¿Por qué no ser solamente vencedores, sino más que vencedores? Porque, hermanos, nosotros podemos sobrevivir. Somos más que vencedores porque podemos sobrevivir en medio de la tormenta de la vida. Pero no solamente podemos sobrevivir en medio de las tormentas de la vida, hermanos, sino que podemos triunfar contra toda probabilidad, hermanos, de salir airosos. Podemos triunfar. Parece que las cosas no se ven, que vamos a lograrlo, pero salimos de la tormenta. Y no llegamos a la orilla, a la línea final, hermanos, trastabillando y cayendo apenas cruzamos la meta, sino que llegamos al final, hermanos, en cada experiencia de la vida, con el músculo más fuerte, con el músculo más fuerte para la siguiente experiencia, Dios nos está entrenando y nos está, hermanos, preparando para lo que sigue. Y va formando nuestro carácter para llegar a su presencia. Por eso somos más que vencedores. Porque, hermanos, podemos con la ayuda de Dios sobrevivir a la adversidad. Podemos con la ayuda de Dios no solamente sobrevivir a la adversidad, triunfar contra toda probabilidad de fracaso. Podemos, hermanos, porque nos fortalecemos. Dios nos fortalece para que podamos enfrentar las tribulaciones siguientes y prepararnos para la vida eterna. Dios está haciendo eso. El apóstol Pablo lo está viviendo en su propia vida, está experimentándolo y comparte con nosotros sus propias vivencias, no solamente inspiración divina, sino lo que él está viviendo también. ¿Han leído ustedes Filipenses capítulo 4, versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el contexto tiene que ver con los problemas. Tiene que ver con las situaciones en la vida. Donde el apóstol Pablo puede enfrentar el día como se dé. Y está contento con eso. He aprendido, dice, a estar contento en cualquier situación. ¿Cómo se logra? Una dirección directa de Dios interviniendo. Experiencia. De manera que, hermanos, el apóstol Pablo dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De manera que en el versículo 35 hizo una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y esa pregunta, aunque es retórica, la respuesta es nadie, nada, no hay quien. Pero en el versículo 39 el apóstol Pablo la contesta. En el versículo 39 el apóstol Pablo la contesta diciendo, con seguridad, con una certeza, una convicción, hermanos. Una convicción, hermanos, a prueba de cualquier problema. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, y ponen pares, hermano, ponen pares ahí, y el apóstol Pablo podemos decir las experiencias que tengan, sea que las experiencias en la vida, o sea que esté al borde de la muerte. Y cuando pensamos en él mismo y leemos sus palabras en segunda a Timoteo, cuando él está justamente despidiéndose de su compañero de milicia, él reconoce que el tiempo de su partida está cercano. ¿Cómo lo miran, hermanos? ¿Cómo se lee en las palabras que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 a partir del versículo 6? ¿Frustrado en la vida? ¿Decepcionado de Dios?
cansado y hastiado, diciendo, ya me voy a morir por lo menos. No, no. Se mira como alguien que con una satisfacción humilde de haber hecho lo que le correspondía hacer. Y no habla de victorias personales, hermanos, sino la ayuda que Dios le dio para lograrlo. Termina, hermano, ni la vida, su experiencia de que usted puede leer de sus luchas como predicador de la palabra, como misionero, como evangelista, como apóstol de Jesucristo. Ni la muerte. Cuando llegas al último día de tu vida y gracias, Señor, por los años de vida que me diste, por ayudarme a llegar hasta este momento. Y sé que hay muchas cosas que dejé de hacer y me hubiera gustado terminarlas. Pero gracias por lo que sí me permitiste hacer e hice, para gloria de tu nombre. No hay seres espirituales que nos puedan apartar del amor de Dios, ni las experiencias de la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, dice Pablo. No hay seres espirituales, y esto los incluye aquí, que nos puedan apartar del amor de Dios. Ni cualquier tiempo. El presente y el porvenir. Lo que esté sufriendo en este momento y lo que vaya a experimentar mañana. No me genera incertidumbre. Estoy seguro que vamos a salir adelante. Ni en ningún lugar. Si estamos hablando de circunstancias o experiencias, ni la muerte ni la vida. Si estamos hablando de seres poderosos, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Si hemos de estar hablando de tiempos, ni el tiempo presente, ni el tiempo futuro. Si hemos de estar hablando de lugares, ni lo alto ni lo profundo. Y si me falta algo más, ni ninguna otra cosa. Nada. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Pueden leer cuántas veces se repite el amor? Verso 35, verso 37, verso 39. Pablo quiere que quede claro. Sí, Dios nos ama. Y nos ama tanto que nos está preparando para resultar victoriosos y listos para la vida eterna. Esto es para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que es en Cristo Jesús. Esa palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro, significa que, mirándolo en términos deportivos, que estás en el equipo de Dios. Que estás en el equipo de Dios. Y si estás en el equipo de Dios, ganaste. Dalo por hecho. Dalo por hecho. Porque estás en el equipo correcto. En el equipo donde parece que estás perdiendo, pero siempre ganas al final del camino. Usted está en el equipo de Dios, está en Cristo Jesús. Porque si está en Cristo Jesús,
la victoria es suya. Nada lo puede separar del amor de Dios. Usted será siempre victorioso en medio de cualquier tribulación en la vida. ¿Cómo lo podemos lograr? Cuando nos reconocemos nuestros pecados y estamos arrepentidos de haber ofendido a nuestro Dios, que me ama tanto. Y pido que ser bautizado para que, conforme a la voluntad de Dios, mis pecados sean perdonados. Y yo pueda estar en Cristo. Y en Cristo no hay condenación, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y en el versículo 39 tampoco hay derrota, sino victoria para los que están en Cristo, que reposan en el amor de Dios. Y usted puede ser uno de ellos. Debe ser uno de ellos. Si pensáramos en términos deportivos, ¿a qué equipo le apostaría? Estoy hablando metafóricamente. ¿A qué equipo le apostaría? ¿En qué equipo le gustaría estar? Bueno, yo le voy a un equipo que siempre pierde. Pero eso no importa. No he perdido nada. Algunos momentos de estrés y alta presión y es todo. Pero estar en el equipo de Dios es una buena decisión. Y usted lo puede hacer. Si usted se arrepiente de sus pecados y se bautiza, sus pecados son perdonados. Usted viene a estar en Cristo Jesús, tiene el amor de Dios, la intervención de Dios en su vida diariamente, Dios interviniendo, interactuando en su vida para que usted pueda al final del camino. Otra vez repetir las palabras de satisfacción humilde del apóstol Pablo. Acabé la carrera. Gané la batalla. Guardé la fe. Por lo demás, Timoteo, estoy preparando mis maletas para recibir la corona de justicia, la cual me dará el juez justo, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar allí. Usted. Hoy es la oportunidad. Hoy usted puede recibir esa bendición. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación? Vamos a entonar un himno a nuestro Dios, el 189, hay poder en Jesús. Cantemos de nuevo. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder sin igual poder en la sangre
servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. De mí ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió.